sea con nosotros. Vamos a iniciar en esta oportunidad que nuestro hermano Alberto nos brinda por medio de este instituto para poder compartir lo que es la palabra de Dios, para compartir lo que es esta materia de teología sistemática. Y pues la idea es conocer un poquito más acerca de lo que la doctrina de Dios nos invita a conocer, a tener. Muchas veces se piensa que el estudio de la teología no tiene ningún sentido, que todo tiene que ser nada más por medio de la fe en una iglesia, en una congregación, pero definitivamente sabemos que esto no es así. Entonces es la idea por la cual tenemos esta materia aquí dentro de lo que el instituto nos ofrece, y pues vamos a tratar de darle el sentido que en realidad tiene. Vamos a tratar de que esto se comprenda y que definitivamente veamos que el estudiar teología es una situación, una parte muy complementaria de lo que nosotros tenemos como fe en nuestro Dios y Salvador. Bueno, entonces la materia es teología sistemática. Vamos a ver varios temas. Comento los temas que vamos a ver en este cuatrimestre. Yo espero que nos dé tiempo de verlos todos de una manera somera, pero de una manera que quede bien entendido. Por favor, cuando tengan alguna duda, no se queden con ella. Por favor, escríbanme, coméntenlo, y vamos a tratar de que esto nos sirva para lo que es este estudio, el mejor conocimiento de Dios, el mejor conocimiento de las relaciones que Dios tiene con nosotros, que nosotros tenemos con Dios, y que lo sustentemos de una manera intelectual. Muchas veces se habla de que la fe no tiene nada que ver con esto, pero definitivamente si la fe no se maneja intelectualmente, muchas veces nada más nos quedamos con la fe ciega, que definitivamente nos lleva por situaciones y por caminos que no tienen nada que ver con las Sagradas Escrituras. Los temas que vamos a ver en este cuatrimestre son la existencia de Dios, que ahorita vamos a comentarlo. Número 2, nuestro conocimiento de Dios. Número 3, los nombres de Dios. Número 4, la relación entre el ser y los atributos de Dios. Número 5, los atributos comunicables y los incomunicables de Dios. Vamos a ver como número 6 la predestinación, 7 la creación, 8 la providencia, que muchos le llaman la Santísima Providencia. Número 9 el hombre como imagen de Dios, 10 el hombre y el pecado. Dios les bendiga, hermanos Javier, Oscar, Jacob, que se están integrando. Buenas noches y que la paz de Cristo sea con todos ustedes. Vamos a ver el pacto de redención y el pacto de gracia que tiene Dios con el hombre. Número 12, la doctrina de Cristo, y 13, la unipersonalidad de Cristo. Número 14, el estado de humillación y el estado de exaltación. Número 15, la obra intercesora de Cristo. Y número 16, la justificación y la santificación. Vamos a tratar todos estos temas para edificación de nuestro espíritu. A ver, le bajamos un poquito el volumen. Ahí no les lastima a nadie. Ok, bueno, pues ahí estamos bien. Vamos a ver primero lo que es la teología, ¿verdad? La teología viene de una etimología que es theos, Dios, y logos. Etimología griega: theos, Dios; logos, tratado o discurso. Y podríamos definir la teología como el tratado de las cosas de Dios. Muchas veces definimos la teología como el estudio de Dios. A Dios no lo podemos estudiar. Eso tiene que quedarnos claro, sino que podemos estudiar las cosas que son de Dios. Y las cosas de Dios las conocemos solamente por lo que en teología se llama la revelación.
Dios ha revelado. Y Dios se ha revelado porque en esta religión, llamémoslo así, en la religión cristiana, recordemos, el cristianismo solamente se fundamenta en la Biblia, que no es un libro. Recordemos que la Biblia es una colección de libros que en la Biblia que llamamos protestante, que es la que utilizamos en el evangelismo, tiene 66 libros, y la Biblia que utilizan en el cristianismo católico tiene 73. No es materia de lo que vamos a ver, pero sí queda esto definitivamente así, para que entendamos que de Dios no nos habla un solo libro, como muchos detractores nos dicen, sino es una serie de libros. Una vez visto esto, decíamos que la religión cristiana, a diferencia de las religiones que existen en el mundo, existen muchas religiones, han existido, en donde los hombres buscan a Dios. En el caso del cristianismo, y esto lo vemos en la Biblia, es distinto, porque aquí en esta religión Dios busca al hombre, con el afán de que el hombre lo encuentre, porque Dios quiere salvarlo. Bueno, entonces, como introducción de lo que es la teología, hemos dicho esto. Y la teología sistemática, se va a dedicar a ver precisamente de una manera sistematizada todo lo que Dios ha revelado al hombre. Estos temas que les dije de esta manera, es precisamente el sistema que esta teología lleva para que vayamos conociendo las cosas de Dios. Para estudiar teología tenemos que tener dos puntos definitivos. Uno, Dios existe. Si Dios no existiera, no tendría caso que nos metiéramos al estudio de la teología. Obviamente, mucha gente habla y dice que Dios no existe, pero nosotros sabemos o tenemos en mente que si Dios no existe, definitivamente no tendría sentido el estudio de la teología. Entonces, el primer tema o la primera situación que nos tiene que quedar bien claro es que Dios existe. Y el segundo, Dios se ha revelado al hombre. Esos dos puntos son muy importantes para el inicio del estudio de la teología. Dios existe y Dios se ha revelado al hombre. El capítulo 1, decíamos, es la existencia de Dios, y vamos a ver el lugar que tiene la doctrina de Dios en la dogmática. La dogmática es la teología sistemática. O sea, la dogmática no son los dogmas que el hombre pone en una iglesia, para que cuando utilicemos el término dogmática sepamos exactamente de lo que estamos hablando. Bueno, con esta doctrina de Dios se comienza generalmente la teología sistemática. La opinión reinante siempre ha reconocido que este es el procedimiento más lógico, y todavía el estudio apunta en esta dirección. Hay muchos ejemplos en los que aún aquellos principios fundamentales parecen requerir otro arreglo y continúan una práctica tradicional de estudio. Si procedemos sobre la suposición de que la teología es el conocimiento sistematizado de las cosas de Dios, de quién y para quién son todas las cosas, entonces tendremos buenas razones para comenzar la doctrina de Dios. Vamos avanzando. Entonces, en esto ya dijimos que tenemos dos presuposiciones. Dios existe y Él se ha revelado en su divina palabra. Entonces, por esta razón, no es imposible comenzar con el estudio de las cosas de Dios. Consultamos su revelación para saber lo que Él nos ha revelado de sí mismo y para conocer la relación que guarda Él con sus criaturas. En el transcurso del tiempo se han hecho intentos para distribuir el material de la dogmática en forma que manifieste claramente que es no solamente una parte, sino en su totalidad un estudio de Dios. Estos temas que vamos a estar viendo semana con semana, pues nos van a llevar precisamente a esa situación. Un estudio
comentarles que hasta principios del siglo XIX, la práctica general fue comenzar el estudio de la dogmática con la doctrina de Dios. Pero más adelante sobrevino un cambio bajo la influencia de un teólogo filósofo, Schleiermacher. De repente vamos a estar mencionando varios nombres que posiblemente no conozcan. Vamos, el hecho de que los mencionamos no quiere decir que tienen que saber quiénes son, pero sí, si tienen la curiosidad, pueden ir buscando estos nombres, y son personas que han dedicado la vida al estudio de la teología, muchas veces bajo la influencia de la filosofía. Recuerden que la filosofía y la teología van muy unidas desde hace muchos siglos. Entonces, este autor procuró asegurar el carácter científico de la teología por medio de la introducción de nuevos métodos. En lugar de la palabra de Dios, se tomó la conciencia religiosa del hombre como fuente de la teología. Se desacreditó la fe en la Escritura, considerada como revelación autorizada de Dios, convirtiendo la comprensión humana basada en las emociones del hombre o en sus razonables temores en la medida del pensamiento religioso. Gradualmente, la religión tomó el lugar de Dios como objeto de la teología. Poco a poco nos fuimos olvidando, o se fue olvidando el hombre, de estudiar a Dios por medio de su palabra revelada. En lugar de eso, se buscó a estudiar a Dios por medio de la religión, por medio de la creencia del hombre, y eso es lo que le dio al traste a la palabra de Dios durante muchos siglos, y le sigue dando, ¿verdad? Recordemos que antes, para estudiar a Dios, para conocer a Dios, no era indispensable, es más, estaba prohibido la lectura de la Biblia. Entonces, no había en realidad, para los teólogos, para los que querían ahondar más en el conocimiento de Dios, no había otra más que estar escuchando a los maestros, a los eruditos. Y conforme los maestros iban la escritura, de esa forma la iban explicando. Recordemos que en la Reforma, ya la Iglesia, no era necesariamente lo que la Biblia explicaba. Los sacerdotes, los obispos se preparaban por medio del conocimiento de los demás. Y cuando se da cuenta Martín Lutero que lo que dice la Escritura no es lo que la Iglesia lleva a cabo, es cuando se da ese rompimiento que hoy llamamos Reforma, y que en este año cumple 500 años de haberse hecho. Entonces, precisamente, la teología sistemática estaba basada solamente en el conocimiento que el hombre tenía empírico de la palabra de Dios, no por el hecho de estarlo leyendo. Gradualmente, entonces, les decía, la religión tomó el lugar de Dios como objeto de la teología. El hombre dejó de tratar el conocimiento de Dios como algo que le había sido dado en la Escritura y comenzó a jactarse ser un investigador de Dios. Muchos hoy en día definen la teología precisamente esto se mueve. Bueno, definen la teología como el estudio de Dios, pero no, definitivamente no es así. Por eso se ha dado por el hecho de que el hombre se ha jactado de esa situación, ¿verdad? Estamos estudiando a Dios. A Dios no lo podemos estudiar si no es por lo que Él nos ha dado. Con el correr del tiempo se hizo común hablar del descubrimiento de Dios hecho por el hombre, como si alguna vez el hombre lo hubiera descubierto. Y cada nuevo descubrimiento logrado en este proceso era enaltecido con el nombre de revelación. Tengamos cuidado. Estoy hablando de que la palabra de Dios es la revelación de Dios. Pero el hombre se ha jactado de que todo lo que él ha interpretado, todo lo que él pretende haber descubierto, lo llama revelación. Hoy en día es
se corta mucho. Yo espero que, no sé si sea por el hecho de que de repente aquí entra, ¿cómo se llama? El salvapantallas. Yo espero que ya no pase, ¿eh? Bueno, entonces decíamos que hoy en día todavía escuchamos en todos lados, en las mega iglesias y en las mini iglesias, gente que tiene revelación de Dios, siempre, ¿verdad? Por eso hay infinidad de profetas, por eso hay infinidad de apóstoles. Digo, si alguien en la audiencia pertenece a alguna iglesia en donde haya apóstoles o profetas, créanme que no es el afán de lastimar a nadie, de molestar a nadie, no, pero definitivamente si vemos la palabra de Dios, la entendemos, nos damos cuenta que definitivamente la gran mayoría de los profetas y de los apóstoles no lo son. Entonces, todo el mundo quiere tener la revelación de Dios. Todo el mundo tiene sueños, tiene visiones y ahí está. Pero sabemos muy bien que la teología, los grandes teólogos, han definido que la revelación de Dios está ahí en la Escritura y cuando se terminó de definir cuáles eran los libros sagrados, hasta ahí sabemos que la revelación terminó. Hoy el Señor, por supuesto, nos da iluminación, nos da la iluminación para poder entender la revelación. Y tenemos que tener mucho cuidado porque aún escudriñando la Escritura de una manera sistemática, de una manera intelectual, podemos llegar a la situación que estamos diciendo que no podría ser, ¿verdad? El que cada uno de nosotros tenga una revelación distinta. Dios no nos puede hablar de distinta manera a los seres humanos, si no es por lo que Él ha tratado de comunicar. Entonces, eso es lo que tenemos que tener mucho cuidado. Decimos entonces que el tema 1 es la existencia de Dios y que tenemos que tener dos presupuestos definidos. Dios existe. Entonces, eso es una de las cosas que hasta hoy el hombre, la ciencia, ha tratado de probar la existencia de Dios. Vamos a ver entonces qué nos dice la teología sistemática. Porque para nosotros la existencia de Dios es la gran presuposición de la teología. No tiene sentido, ya decíamos, hablar del conocimiento de Dios a menos de que se admita que Dios existe. Esta presuposición de la teología cristiana tiene características muy definidas. La suposición es no simplemente que hay algo, alguna idea o ideal, alguna potencia o tendencia determinada a la que se debe dar el nombre de Dios, existente por sí, consciente por sí, sino que hay un ser personal del que se originan todas las cosas, que trasciende toda la creación, aunque a la vez es inmanente en cada parte de ella. Nosotros tenemos que entender que existe un ser y vamos a estar viendo que muchos que definitivamente denostan la idea de Dios, en ocasiones definitivamente no es porque realmente tengan una idea intelectual de eso, sino porque definitivamente se niegan a creer en esto. ¿Sí? Definitivamente no podemos decidir, no podemos definir que alguien ha demostrado la existencia de Dios de una manera científica. De esa forma no se demuestra. Y es por eso que el ateísmo crece cada día más, porque pues obviamente ellos quieren ver cosas palpables. Puede surgir la interrogación sobre si nuestra presuposición es razonable y la contestación será afirmativa. Esto, sin embargo, no significa que la existencia de Dios sea susceptible de una demostración lógica que elimine toda duda. Eso no lo podemos hacer nadie. Pero sí que en tanta que la existencia de Dios se acepte por la fe, esta tiene su base en una información fidedigna. Eso es muy importante. La gran mayoría de las religiones, casi todas, no tienen un libro sagrado, no tienen un fundamento, no tienen una evidencia. En el curso pasado, si algunos de ustedes estuvieron, veíamos que definitivamente
los escritos sagrados de otras religiones fueron elaborados muchos siglos después de que las religiones se crearan, fueron elaborados bajo bases no definitivas de lo que se conocía, fueron cambiándose. Sin embargo, la evidencia bíblica es muy grande y eso es lo que nos puede llevar a entender que estamos ante la presencia de lo que nosotros decimos es el único Dios que existe. Por favor, permítanme, Señor. Gracias. Un erudito dijo, el intento de probar la existencia de Dios puede o bien resultar inútil o innecesario. Inútil porque si el investigador cree que Dios es galardonador de los que le buscan, como dice el libro de los Hebreos, e innecesario si se intenta forzar a una persona que no tiene esta fe, haciéndola que por medio de argumentos llegue al convencimiento en sentido lógico. Ya dijimos que por medio de la ciencia no vamos a llegar, pero hay una evidencia, hay un fundamento muy grande. El fundamento de lo que es la religión cristiana, llámese catolicismo o evangelismo, anglicanismo, el que sea, es solamente un libro, y ese libro es la Biblia. No importando que, como decía al principio, la Biblia católica tenga más libros que la protestante, no, eso no tiene nada que ver. O sea, tenemos un fundamento, y sobre ese fundamento tenemos que trabajar las cosas de Dios. No podemos trabajar las cosas de Dios por medio de lo que los demás nos digan. Tenemos que meternos profundamente al estudio de la Escritura, a la investigación de la Escritura, para definitivamente llegar al puerto seguro, que es lo que llamamos fe en un Dios. El cristiano acepta por la fe la verdad de la existencia de Dios, pero decíamos, no con una fe ciega, sino con una fe que se basa en la evidencia, y la evidencia es la Escritura. Y decíamos, la aproximación más parecida a esta declaración es la que tiene Hebreos 11:6. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Definitivamente, nos tenemos que acercar a Dios sabiendo que existe. Mucha gente se acerca a la Escritura para poder denostarla, para poder buscar errores, para poder buscar contradicciones. No les interesa en lo más mínimo encontrar que Dios existe. Pero si nosotros nos acercamos con la idea de que Dios existe, no para ver si en realidad existe, o sea, si creemos que en realidad existe, nos tenemos que acercar a la Escritura con toda esa seguridad para poder comprender lo que Él quiere de nosotros, para poder saber qué es lo que busca de nosotros. Sin que nos vayamos en situaciones que sí son dogmáticas dentro de las iglesias. De ellas no vamos a hablar, creo que todas las conocemos y definitivamente este curso no es para criticar nada, sino para más bien buscar la realidad. Entonces la Biblia presupone la existencia de Dios desde su primera declaración. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿verdad? ¿Quién los creó? Dios. No tenemos la más mínima duda acerca de esto. Ya desde que abrimos la Biblia y vemos el primer versículo, tenemos que entender que lo que estamos leyendo ahí es cierto. Porque si no lo creemos, con este primer versículo tendríamos la necesidad de agarrar la Biblia, cerrarla, dejarla a un lado y jamás volverla a abrir, ni por curiosidad. No solo describe a Dios como el creador de todas las cosas, sino también como el sustentador de todas sus criaturas y como el gobernante de los destinos de individuos y naciones. La Biblia testifica que Dios hace todas las cosas según el consejo de su voluntad y revela la realización gradual de su gran propósito de redención. Esa es otra cosa que tiene este libro sagrado, ya lo hemos comentado, ¿verdad? De principio a fin tiene un hilo conductor. Desde que abrimos la Biblia hasta que la cerramos en su último libro, podemos entender que este libro se trata de la creación del hombre, la caída del hombre
y la redención del hombre, todo hecho por Dios. La preparación del trabajo que vamos a estar haciendo, especialmente en la elección y dirección de lo que vamos a ver que Dios hizo para el pueblo israelita en el Antiguo Pacto, está manifestada claramente en el Antiguo Testamento. Y la inicial culminación de ella en la persona y en la obra de Cristo surge en las páginas del Nuevo Testamento con una claridad inmensa. Como les decía, hay un hilo conductor desde Génesis que nos lleva hasta la Revelación o hasta el Apocalipsis. Más no es necesario hablar de que definitivamente el orden que tenemos en nuestras Biblias, en las Biblias en español, es el orden en que se escribieron los libros, pero esta es la idea que tiene la Biblia. Todo es un hilo conductor de principio a fin. Se contempla a Dios en casi cada página de la Sagrada Escritura, a medida que Él se revela en su palabra y en sus acciones. Esta revelación de Dios es la base de nuestra fe en la existencia de Él y la hace completamente razonable. Nos hablan y nos dicen que la Biblia no se entiende, que se contradice mucho, que muchos ven en el Antiguo Testamento a un Dios cruel, que otros ven en el Nuevo Testamento a un Dios de amor, pero definitivamente si no la comprendemos completa, si no la podemos ver en su totalidad, pues no vamos a entender las cosas y nos vamos a ir por un u otro derrotero que la gente nos va marcando. Debe hacerse notar, sin embargo, que únicamente por la fe aceptamos la revelación de Dios y alcanzamos la verdadera comprensión de su contenido. Jesús nos dijo, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Recordemos que estas palabras las dice cuando los religiosos de aquel tiempo, los judíos, pues decían que no era doctrina de Dios. Y es lo que dice Jesús, y es lo que nos dice hoy en día. Si realmente queremos hacer la voluntad de Dios, vamos a darnos cuenta si cuando alguien nos dice cómo debemos actuar, es palabra de Dios, es voluntad de Dios, es revelación de Dios o es la interpretación del hombre. Lamentablemente hoy en día nos venden doctrinas ajenas y no importando que la Biblia nos diga que cuando el hombre hace doctrinas es doctrina demoníaca, doctrina de los demonios. No, eso no nos importa mucho porque muchas veces nosotros queremos, como líderes, queremos que la congregación haga lo que nosotros decidimos que se tiene que hacer. Y cuando queremos que las demás crean, queremos que crean, como estamos diciendo aquí, que no debemos de creer o no debemos de estudiar la teología. Creer a ciegas. Eso de que cuando preguntamos algo acerca de la Escritura, a quien se supone que tiene que guiarnos y que son nuestros líderes, y que nos digan que lo debemos de creer así nada más por fe, bueno, pues tenemos que entender cómo es esa fe. Yo tengo una situación de decir siempre, si mi fe es razonada, o sea, no poner la intelectualidad por antes de la fe, sino que mi fe tiene que estar basada en la razón. La razón son las cosas que podemos ver. Tenemos que entender la Biblia, ¿verdad? A veces nos desgastamos mucho y simplemente, por ejemplo, cuando alguien pregunta por qué los 10 mandamientos en Éxodo 20 tienen una ligera diferencia con Deuteronomio 5, no sabemos qué contestar. O simplemente decimos, pues tú crees los dos por fe y se acabó. Entonces ahí estamos diciendo que Dios dijo una cosa en uno, Dios dijo otra cosa distinta en el otro, y a los demás les ponemos a parir chayotes con la idea de que tú piénsalo, tú créelo solamente por fe. Porque por fe voy a decir, ok, Dios lo dictó, pero ¿por qué está así de esa manera? Pero si en realidad lo que dijo Jesús es cierto, pues por supuesto tiene razón. Yo quiero creer lo que Dios me dijo y entonces tengo que estudiar de una manera mejor la Escritura para saber qué sucede con esas situaciones pequeñas que podemos encontrar
que podemos encontrar ahí. Y esto es lo que la teología sistemática tiene que llevarnos a entender. Que sí, nuestra fe es importante, pero también el razonamiento que hacemos de la palabra de Dios nos tiene que llevar a comprender las verdades que el Señor nos da cada día. Vamos a enfrentarnos a diversas formas de negación de la existencia de Dios. Eso lo vemos día con día. Se niega mucho la existencia de Dios. Los que estudian las religiones comparadas con frecuencia dan testimonio de la realidad de la idea de que Dios es prácticamente universal en la raza humana. Se encuentra hasta en las naciones y tribus menos civilizadas del mundo. Sin embargo, esto no quiere decir que no haya individuos que nieguen completamente la existencia de Dios, según se nos ha revelado en la Escritura. Un ser personal existente por sí, consciente de infinitas perfecciones, que hace todas las cosas de acuerdo con un plan determinado. Definitivamente no todos los que denostan a Dios lo ven nada más de esa manera. Algunos lo ven de otra manera, con algunas otras formas, como vamos a estar comentando. Hay una absoluta negación de la existencia de Dios. Hay una fuerte evidencia a favor de la universal presencia de Dios en la mente humana, que alcanza hasta las tribus más civilizadas que no han tenido el sentido del impacto de la revelación especial. En el curso pasado veíamos la revelación natural y la revelación especial. En atención a esto, algunos han ido tan lejos como para negar que haya quienes nieguen la existencia de Dios, es decir, niegan que haya la existencia de verdaderos ateos. O sea, ¿qué es esto? Sabemos que en todas las tribus, o sea, la idea más antigua que ha tenido la humanidad es que existe un Dios o que existen dioses. Así que algunos dicen, no, es que en realidad no hay verdaderos ateos, porque aún los verdaderos ateos piensan en la existencia de algo más grande. Pero definitivamente esta negación pues, está contradicha por los hechos. Se acostumbra a distinguir dos clases de ateos, es decir, los prácticos y los teóricos. Los primeros, sencillamente, son gente sin Dios, que en la vida práctica no reconocen a Dios y que viven como si no hubiera ningún Dios. Los otros, por regla general, son de una clase más intelectual y basan su negación en el desarrollo de un razonamiento. Estamos compartiendo también algunas clases en la Universidad La Salle y pues la generación de los jóvenes hoy en día, la gran mayoría no cree en Dios. La gran mayoría dicen creer solamente en la ciencia y hace rato hablábamos, la ciencia no ha comprobado la idea de Dios o la existencia de Dios más bien, y definitivamente entonces los jóvenes dicen hoy en día, ellos creen solamente en lo que se puede demostrar. Entonces, intelectualmente, hoy los ateos abundan, sobre todo por esa idea que tienen. Ellos tratan de probar, por medio de lo que a ellos les parecen argumentos razonables y conclusivos, que no hay Dios. En atención al germen de religión sembrado en cada hombre al momento de ser creado a la imagen de Dios, se puede suponer sin hierro que nadie nace ateo. El ateísmo entonces resulta en el último análisis del estado de perversión moral del hombre y su deseo de esconderse de Dios. Y eso lo vimos desde el principio, o lo vemos desde el principio de la Escritura, perdón. Cuando Adán se quiere esconder de Dios. Hoy el hombre se quiere esconder de Dios. Hoy al hombre le resulta incómodo saber que hay alguien revisando mis actos, que hay alguien al que un día le tengo que dar cuentas. Entonces mejor me quito de la cabeza esa idea y definitivamente niego consistentemente la existencia de Dios. ¿Por qué? Porque definitivamente no quiero que nadie me esté vigilando. Este ateísmo deliberadamente se ciega ante los más fundamentales instintos del hombre, las más profundas necesidades del alma, las más elevadas aspiraciones del espíritu humano, nuestros deseos del corazón que está buscando algún ser superior
Y entonces, ¿qué hacemos? Lo suprimimos todo. El hombre por naturaleza es religioso. Y siempre lo ha sido. Y busca a alguien que esté más arriba de uno. Que sea el que nos va a ayudar, el que nos va a proteger, el que va a sacarnos de todas nuestras situaciones adversas. Pero, como decía hace unos instantes, cuando entendemos que ese hombre, ese ser, aparte de ser el que me va a estar protegiendo, el que va a estar haciendo todo lo que yo necesito, pues es el ser al que yo le tengo que entregar mis cuentas. Los ateos entonces son de otra clase. Generalmente son de un tipo intelectual más elevado e intentan por medio de argumentaciones racionales justificar la afirmación de que no hay Dios. Algunos estudiosos distinguen tres clases de ateos teóricos. Los ateos dogmáticos, los ateos dogmáticos, que de plano niegan que haya un ser divino. Así, se cierran, no hay Dios, se acabó, no hay Dios. Número dos, los ateos escépticos, que dudan de la capacidad de la mente humana para determinar si hay o no hay Dios. O sea, definitivamente yo no tengo la capacidad de determinar si hay Dios o no lo hay. Entonces, pues simplemente no creo en él. Y los ateos capciosos, que sostienen que no hay pruebas válidas de la existencia de Dios. Ellos dirán siempre esto, ¿verdad? ¿Cómo puedes comprobar que sí existe? Como no hay una evidencia válida, simplemente lo hacemos a un lado. Obviamente todas las cosas que pueden ser sobrenaturales, pues ellos se cierran a definir que eso no puede ser posible. Estas tres clases de ateos por lo regular siempre van de la mano, pero hasta el más modesto de los ateos declara doctoralmente que toda creencia en Dios es una ilusión. Definitivamente no hay Dios. Y hay varios conceptos que nos dan una negación del verdadero Dios. Uno, se habla de un Dios inmanente e impersonal, un Dios centrado, un Dios cerrado en sí mismo. Y se dice que si todo lo que existe proviene de Él, trasciende de Dios, definitivamente no puede ser posible porque Dios es un ente que está cerrado, es un Dios inmanente e impersonal. Los que creen en el teísmo siempre han creído en que Dios es un ser trascendente, pero el deísmo, los que solamente se enfocan en dioses, quita a Dios Todopoderoso en medio del mundo y hace hincapié su trascendencia a expensas de esa inmanencia. Se concede al universo en lugar de Dios, aunque sigue llamando Dios al universo. Además concibe a Dios como idéntico con el universo, a la vez que como la unidad que lo sostiene. Escuchamos decir a la gente, ¿verdad? El universo ha hecho que yo tenga lo que tengo. El universo ha hecho que yo sea lo que soy. Y llaman a este universo Dios. Y a veces confundimos esa idea. No, pues sí cree en Dios. Si dice que el universo ha hecho todo y ese universo es Dios, pero definitivamente no es la idea. O sea, le llaman Dios por ponerle un nombre, pero para ellos todo es el universo, todo es así como se ha creído que todo ha sido formado de manera casual. Entonces, esa es una manera de demostrar, de decir que no hay un verdadero Dios. El que ha hecho todo lo que vemos, el que ha hecho todo lo que está a nuestro alrededor, es precisamente el universo. Otra negación de Dios es el que se crea que hay un Dios finito y personal. Esta idea de uno o varios dioses finitos no es tan nueva, sino desde el politeísmo ha venido esa idea. Dios tiene su medio ambiente, existe en el tiempo y se desenvuelve en una historia precisamente como la nuestra. Pero debido al mal que hay en el mundo, es necesario pensar que Dios está limitado en su conocimiento, en su poder o en las dos cosas. La condición del mundo hace imposible creer en un Dios infinito, en conocimiento y poder. Cada uno de nosotros podemos tener un Dios. Pero un Dios
que se centra en mí, que no tiene ni todo el conocimiento ni todo el poder. Es un Dios finito y definitivamente el creer que hay un Dios infinito, en nuestra mente finita no cabe esa idea. Es por eso que cuando alguien habla del trinitarismo con los unitarios, no les gusta la idea porque definitivamente tenemos en mente la situación de que Dios no puede ser una sola persona, un Dios finito, alguien que no puede estar más allá. Muchos hablan de que Jesús, por supuesto, no es Dios, ¿verdad? Porque él sí era una persona de carne y hueso, pero obviamente la teología sistemática nos va dando la idea de lo que en realidad era Jesús. Número 3, Dios como idea, como una nueva idea abstracta. Se ha puesto muy de moda en la actual teología modernista considerar el nombre Dios como un nuevo símbolo que explica algunos procesos cósmicos, alguna voluntad o poder universal, o algún elevado y amplísimo ideal. Se insiste en repetir que si alguna vez hubo un Dios que creó al hombre y a su imagen y semejanza, el hombre moderno, le devuelve ahora cortésmente este servicio, creándose un Dios a imagen y semejanza del hombre. Esta idea ha fluido mucho y sigue estando muy de moda, el hecho de pensar de que Dios es solamente idea de mi mente. La Biblia dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, y en el siglo XXI, desde finales del siglo XX, siglo XXI, la idea es de que el Dios está creado solamente en mi mente. Y precisamente creó a un Dios a imagen y semejanza. Un ser más poderoso que yo, por supuesto, pero a mi imagen y semejanza. Yo lo estoy creando, no Él me creó a mí. Se cuenta que una persona, cierta vez en una de sus clases de laboratorio, un estudioso, un erudito, dijo: señores, procedamos enseguida a crear a Dios. Era un modo muy brusco de expresar una idea corriente. Muchos de los que rechazan el concepto de Dios profesan fe en Dios todavía, pero en un Dios creado por su propia imaginación. El Dios en el que yo creo, dicen algunos, está creado por mi propia imaginación. Y es tan poderoso como yo lo quiera hacer, como yo lo quiera tener. Pero también en el momento en que yo decida desaparecer a este Dios personal, lo puedo hacer porque solamente está en mi mente. Sí, puede hacer varias cosas por mí, pero definitivamente está en mi mente. Hay muchas doctrinas que nos llevan precisamente a esa situación. Y es por eso que muchas veces como líderes en una congregación, nos asusta demasiado cuando las personas, cuando los jóvenes tratan de irse hacia otras ideas. ¿Por qué? Porque sabemos que van a negar en algún momento lo que la palabra de Dios dice. Pero definitivamente tenemos que, como dijimos hace rato, en la Escritura debemos de creer por fe. Pero esa fe me tiene que llevar a que yo razonadamente entienda todo lo que me está diciendo. Pero también cuando me quiero alejar de la Escritura, tengo que poner a prueba mi raciocinio, mi razonamiento, para saber si lo que las otras doctrinas me dicen tiene realmente un fundamento moral solamente como porque el hombre lo dejó o porque hubo un Dios creador del universo que está dándole al hombre lo que el hombre necesita. Pasemos a ver las pruebas de la existencia de Dios conocidas como racionales. Hay pruebas racionales, ¿verdad? Insistimos en que la fe no puede ser ciega porque estos que acabamos de ver ahorita, aquellos que crean a un Dios en su mente, pues es lo que dicen, ¿verdad? Yo cierro los ojos y ciegamente creo que este Dios al que yo hice es el que va a hacer las cosas. Entonces, hay pruebas racionales que nos pueden llevar a la idea de la existencia de Dios. En el
transcurso del tiempo y debido muy especialmente a la influencia de eruditos, se desarrollaron y cobraron fuerza en la teología algunos argumentos para probar racionalmente la existencia de Dios. Algunos de estos, en esencia, ya habían sido sugeridos por Platón y Aristóteles, 600 años antes de Cristo, y los otros fueron añadidos en tiempos modernos por los estudiosos de la filosofía de la religión. De dichos argumentos solamente vamos a mencionar los más comunes. Permítanme tantito. Y nuevamente les quiero decir que en algunas comunidades religiosas los líderes aconsejan a sus congregantes a que no se acerquen a la filosofía. Bueno, la filosofía, etimológicamente, quiere decir amor a la sabiduría. Y entonces, como la ciencia dice que la fe y la razón están peleadas, entonces, si la filosofía se mete mucho en la razón, entonces no tendría nada que ver con la fe. Pero definitivamente, no soy filósofo, no he estudiado yo filosofía, pero sí tenemos que meternos un poco a comprender si realmente es cierto lo que nos dicen, que la filosofía me va a alejar de la religión o me va a alejar de Cristo. Pues obviamente tenemos que ver a quién vamos a estudiar. Y no quiero decir nada más que estudiemos a los que sí apoyan a la religión, a los que sí apoyan la fe. No. Hablábamos de Aristóteles y de Platón 600 años antes de Cristo, y ellos ya desde entonces consideraban que había una causa incausada, que había algo que había creado todo. No lograron definirlo, pero al mismo tiempo en Palestina pues estaba dando el conocimiento de lo que Dios había hecho. Entonces, ante la pregunta del hombre, Dios ha respondido. Entonces, nosotros podemos confiar en que la filosofía definitivamente puede llevarnos por un buen sendero a conocer mejor la palabra de Dios. Vamos a ver entonces estos argumentos. El argumento ontológico, argumentos para probar de manera racional la existencia de Dios. Este argumento ontológico se presentó de diversas formas desde los llamados padres de la Iglesia, hasta la modernidad, y en su más perfecta forma lo presentaron los padres de la Iglesia. Este argumento ontológico dice que el hombre tiene la idea de un ser abundante, absolutamente perfecto, que la existencia es un atributo de la perfección y que por tanto debe de existir un ser absolutamente perfecto. Es un razonamiento lógico, pero es completamente evidente que no podemos inferir una existencia real por un pensamiento abstracto. El hecho de que tengamos una idea de Dios todavía no es prueba de su existencia concreta. Todavía más, este argumento tácitamente admite, como ya existente en la mente humana, el verdadero conocimiento de la existencia de Dios, que debería derivarse de una demostración lógica. Tenemos también el argumento cosmológico. Este argumento se ha presentado en diversas formas. En lo general, se admite que es de esta manera. Todo lo que existe en el mundo debe de tener una causa adecuada, y siendo así, también el universo la debe de tener. Es decir, una causa indefinidamente grande. A pesar de todo, este argumento no convence a todos. Alguien puso en duda esta ley de causación, arguyendo en contra de ella, y uno de los filósofos más grandes, Emmanuel Kant, indicó que si todo lo que existe debe de tener una causa, esto también tiene que aplicarse a Dios, con lo cual nos internamos en una cadena sin fin. ¿Qué decía Kant? Decía, bueno, se dice que todo debe de tener una causa. Y decíamos que los grandes filósofos griegos llegaron a la conclusión de que tendría que haber una causa incausada. ¿Verdad? Una semilla genera un árbol, el árbol genera semillas, y esa semilla genera otro árbol, y así. Pero ellos decían, bueno, así como cuando nos preguntaban de niños, ¿verdad? ¿Qué fue primero, la gallina o el huevo? Y según lo que dijéramos, siempre teníamos una situación sin fin. Entonces, ellos se preguntaban eso, no la de la gallina y el huevo, pero sí de las causas.
entonces llegaban a la conclusión de que tendría que haber una causa incausada, algo que causara todas las cosas sin que a ese algo lo hubiera causado alguien. Y esto es lo que Immanuel Kant denostaba, decía, si todo se aplica de esta manera, de que todas las causas, o de que todas las cosas tienen una causa, un origen, pues esto se tiene que aplicar también a Dios. Dios tiene un origen. Quien creó a Dios, pues el que lo haya creado, pues también necesitaríamos entender que lo creó alguien y nos vamos a la situación de la gallina y el huevo, ¿verdad? Pero una dificultad, y esto os condujo a formular el argumento en una forma un poco distinta, como lo hizo otro estudioso. Y él decía, el universo se presenta como un sistema recíproco, de lo que depende su unidad compuesta de varias partes. Luego entonces, debe haber un agente único que equilibra la reciprocidad de las diversas partes o que constituye la razón dinámica de su existencia. Nuevamente, sin decididamente decir Dios, el Dios Todopoderoso, Yahvé, Jehová, Adonai, Hashem, como quieramos llamarlo, él no lo dijo de esa manera. Él regresó a lo que los filósofos griegos habían llegado como conclusión. Tiene que haber algo que nada lo haya creado y que él sea el que cree todas las cosas y que además lo esté manteniendo. La Biblia nos dice que Dios es el que mantiene todas las cosas. Tenemos muchos argumentos científicos acerca de nuestro sistema solar, de los 8 planetas, ya no 9, recordemos que ya votaron a 1. De por qué sigue estando como ha estado durante millones de años, por qué sigue habiendo órbitas, por qué no han chocado los mundos, por qué siguen todos así. Y la razón científica no tiene en realidad una evidencia que nos diga por qué está funcionando físicamente de esa manera. Y la Biblia, en pocas palabras, en palabras muy sencillas, nada más nos dice que es Dios el que sostiene así todas las cosas. Vamos a ver el argumento teleológico, y ya nos quedan unos cuantos minutos. Es un argumento casual y resulta prácticamente una extensión del anterior. Se puede formular de esta manera. Por donde quiera que el mundo se contemple, revela inteligencia, orden, armonía y designio, denunciando así la existencia de un ser inteligente y de firmes designios, tal como le exige la producción en un mundo como este. La teología lo que estudia es la razón por las cuales las cosas existen. Entonces el argumento teológico es ese, ¿verdad? En todos lados de este universo hay inteligencia, orden, armonía y alguien lo está manejando. Alguien lo está decidiendo. ¿Por qué las cosas son como son? ¿Por qué nuestro mundo sigue a pesar de nosotros mismos? ¿Por qué? Porque Dios lo está manteniendo, porque Dios le está dando la forma en que tiene que estar trabajando. Sí, los científicos nos dicen que, por ejemplo, nuestro Sol va a estallar dentro de varios millones de años, sabiendo los científicos que nadie va a llegar hasta ese momento para comprobarlo. Sí, los científicos nos dicen que en otras galaxias puede haber vida inteligente como esta, pero nadie podrá en los próximos miles de años comprobar que las cosas son así. Entonces, nos cerramos a creer que la ciencia nos dice todas las verdades. Pero si definitivamente vemos que son cosas que no podemos comprobar lo que nos están diciendo, podríamos decir que necesitamos más fe para creer en la ciencia que para creer en lo que nos dice la escritura. Immanuel Kant, considera que este es el mejor de los 3 argumentos que hemos expuesto. Pero alega de que no prueba la existencia de Dios ni de un creador, sino solamente la de un arquitecto, de un gran arquitecto que diseñó el mundo. Immanuel Kant obviamente no quería dar su brazo a torcer, como decimos hoy, ¿verdad? O sea, esto no nos da la idea de que hay un creador, un Dios, sino simplemente es un arquitecto, un gran arquitecto que diseñó todo. Bueno, pues simplemente si lo quiere decir así Immanuel Kant, y si lo queremos creer de esa manera,
llegamos a la conclusión de que definitivamente estamos hablando de lo mismo. Este argumento supera al argumento cosmológico en que pone en claro que lo que aquel no explicó, que el mundo contiene evidencias de una inteligencia y de un designio, y que eso conduce a la existencia de un ser consciente, inteligente y de invariables designios, o sea, Dios. Y rápidamente vemos el argumento moral. Entonces, el argumento moral nos dice que se deduce la existencia de alguien como un legislador y juez, que tiene el absoluto derecho y gobierno sobre el hombre. Entonces, si definitivamente el argumento moral nos da la existencia o nos da la evidencia de la existencia de Dios, bueno, pues podemos tomar ese argumento moral, ¿verdad? Simplemente hay alguien que está como juez en este mundo. ¿Quién? Bueno, ya dijimos que algunos dicen que es el universo. O sea, no nos gusta personalizar. Y obviamente también habrá los que digan, no, es que Dios no es una persona. Bueno, definitivamente persona como nosotros, pues no lo es, porque las personas somos finitos. Dios es infinito. Vamos a ver también el argumento histórico o etnológico de las etnias. Su forma principal de este argumento es esta: entre todos los pueblos y las tribus de la tierra se encuentra un sentimiento de lo divino que se manifiesta en culto externo. Siendo universal este fenómeno, debe pertenecer a la misma naturaleza del hombre. Y si la naturaleza del hombre tiende a la adoración religiosa, esto solo hallará una explicación en un ser superior que dio al hombre una naturaleza religiosa. Si el hombre es religioso y adora a un ser superior, es solamente porque ese ser superior nos dotó de esa situación para poder tener la adoración religiosa. Esto lo podemos llamar un círculo virtuoso, no un círculo vicioso, pero definitivamente no un círculo porque nosotros hayamos creado, como decíamos hace rato en las demostraciones de Dios, que muchos dicen, es solamente mi idea, y si yo creé en mi mente a un Dios, pues lo tengo que adorar. No, aquí vamos de una forma distinta, ¿verdad? Si yo estoy adorando a un Dios es porque ese Dios me dio la capacidad y me dio la oportunidad de yo poder exaltarlo, adorarlo. Cuando evaluamos estos argumentos racionales, debemos indicar ante todo que los creyentes no los necesitamos. No depende de ellos nuestra convicción de la existencia de Dios, sino de que aceptamos con fe la revelación de sí mismo que Dios ha hecho en la Escritura. Regresamos nuevamente a lo que decíamos en el principio. La revelación de Dios se da solamente en un lugar, que es la Escritura. Y nosotros no necesitamos exactamente el decir, sí, estos argumentos me han convencido de la existencia de Dios. Porque podríamos llegar a decir lo que muchos dicen y lo que yo estoy diciendo, que no tenemos que aceptar. Ciego mis ojos y mi fe ciega me tiene que decir que sí es cierto todo. No, sino que definitivamente la Escritura es una evidencia completa, comprobada por las ciencias bíblicas, que definitivamente esto es la palabra de Dios. En el curso anterior decíamos, es la palabra de Dios en la palabra de hombres. En la palabra de hombres que fueron designados, que fueron inspirados por Dios, ya vimos acerca de la inspiración, y que definitivamente la fe me tiene que llevar a creer en la evidencia, no nada más en lo que los demás dijeron, en la evidencia. Si tantos en la actualidad quieren afianzar su fe en la existencia de Dios, sobre tales argumentos se debe en gran parte a que se rehúsan a recibir el testimonio de la palabra de Dios. Los que definitivamente no quieren creer es porque siempre dirán que la Biblia no es palabra de Dios, que la Biblia tiene errores, que la Biblia un montón de cosas. Quieren encontrar historia, quieren encontrar geografía, pero definitivamente la Biblia es un libro, lo que podríamos llamar un libro religioso, que definitivamente va a la concepción de ese Dios que ha hablado a los hombres para que esa revelación quede plasmada. Además, es un intento de utilizarlos para convencer a los incrédulos
Y será bueno no olvidar que ninguno de ellos puede conducirnos hasta una absoluta convicción. Los incrédulos no pueden demostrar que la Escritura no sea la palabra de Dios. Los incrédulos no pueden demostrar que Dios no existe. Científicamente no se puede hacer. Pero ya vimos las evidencias que nos llevan a creer en la existencia de Dios. Bueno, pues unos cuantos minutos de más nos tomamos.